Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este martes 29 de agosto de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, nos encuentra usted en el fanpage de TVO Canal 23 en el Facebook, desde luego. También estamos en el de Will Salgado y en Twitter, en la plataforma Twitter, estamos a través de Periscope en la transmisión simultánea. Si desea, tiene la opción también usted de descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos acompaña también en cualquier país y en el mundo. Dos números de teléfono habilitados, si ustedes desean participar pueden hacerlo en el segundo segmento de Conexiones, 2263-0023, 2264-9179. ¿De qué vamos a hablar un poco esta tarde? Algunos temas están reflejados en lo que voy a mostrarles en el full pantalla en este momento. Otros temas obviamente no, porque no tienen que ver un poco en la vinculación o en la expertise, digamos, de alguna forma de nuestro invitado de esta tarde. Pero bueno, ¿qué tenemos? Juez absuelve a Nelson Rauda, Raúl Mijango y otro exfuncionario penitenciario de los delitos que se le imputaban en el caso Tregua. Esto ha ocurrido en las últimas horas de la tarde. Aquí hay hemos recopilado algunos tweets de LPG, de la sección judicial de la prensa gráfica. El juez dice que el responsable de la introducción de objetos ilícitos a penales es Munguía Payés y no Nelson Rauda. Raúl Mijango y Rodríguez, que son absueltos de los delitos de introducción de objetos ilícitos. El juzgado especializado entonces de sentencia que absolvió a los imputados en todos estos delitos, y el juez que pidió a la Fiscalía General de la República que investigue la línea de mando en el supuesto proceso de pacificación. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República dice que se va a pronunciar hasta que el juzgado entregue la sentencia. Pero bueno, sin duda alguna se trata de una derrota importante también para la Fiscalía General de la República en torno a este caso. Lo que está en los principales rotativos del país este día: Asamblea elige nueva Corte de Cuentas. Los diputados, dice Diario El Mundo, acordaron elegir a Carmen Elena Rivas Lantaverde como presidenta y a Roberto Anzora y María del Carmen Martínez como magistrados. Mientras tanto, ahí está el detalle: la ex candidata del viejo PCN preside la Corte de Cuentas de la República. Está la juramentación por Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, y los otros funcionarios electos. Ahí están los detalles. Dice Cunza, que fue electo como magistrado suplente: a los diputados, a la sociedad, no los voy a defraudar. Bueno, pero aquí esta es una declaración de Carmen Elena Rivas. Y Cunza, él lo que ha dicho es que no entiende el alboroto por el caso de la investigación que se hizo sobre el Ministerio de Agricultura, el MAC, y que derivó en nada en la Corte de Cuentas de la República. El Diario de hoy dice: diputados eligen también a magistrados de Corte de Cuentas. Asamblea elige como nueva presidenta a una ex pecenista. Veremos si eso no tiene consecuencias a nivel de Sala de lo Constitucional en términos de la militancia política, aunque ella presentó también un escrito del Tribunal Supremo Electoral en la que establece que no está afiliada a ningún partido político. ¿Quién votó y quién no votó por el reparto de la Corte de Cuentas? Es un buen esfuerzo, sin duda alguna, una buena gráfica que ha presentado Diario El Mundo este día, donde se da un poco el número de diputados que votaron por cada uno de los candidatos en ese momento a magistrados. El Partido Arena, que votó de una manera muy particular esta vez, prácticamente dividido en 2 o 3 bloques, algunos respaldando a cierto magistrado, otros no, otros absteniéndose y así. Pero bien, este otro tema también, sí lo estaremos abordando también con nuestro invitado esta tarde. El delegado de Naciones Unidas se retiró sin lograr diálogo en El Salvador. En otro desplegado dice que fracasó el intento de Benito Andión en nuestro país. Hablaremos si esto es así, si se trata de un fracaso o simplemente es de un primer inconveniente en este proceso que se quiere desarrollar en nuestro país. Manuel Alcántara dice que El Salvador es el país más polarizado, justamente en el contexto de lo que está ocurriendo con el caso Benito Andión. La prensa gráfica: Estados Unidos, que ubica red de empresas testaferro de José Luis Merino, sociedades en Nevada, Estados Unidos, Panamá y El Salvador, entrelazadas algunas con préstamos millonarios de Alba. Un abogado figura como el principal testaferro de Merino en la red detectada. De acuerdo a esta investigación, un informe especial de la prensa gráfica. Ahí están un poco los detalles también de toda esta es la supuesta red que está revelando la prensa gráfica en este desarrollo de investigación que se tiene. Aparecen más detalles. Este es el caso de Guatemala, la crisis que se ha generado en Guatemala, crisis política. No sabemos hasta qué punto puede ser una crisis jurídica también o judicial. Pero bueno, de conserje a fiscal, el camino trazado por Telma Aldana, la fiscal general de ese país, que ha desarrollado un importante papel en contra de la corrupción. Y aquí una información que se recoge de salvadoreños ligados a ataque contra Aldana. Se supone que habían involucrados en ese intento de hacer un atentado para
fiscal de Guatemala, algunos salvadoreños involucrados. Corte de Guatemala por decidir el antejuicio a Morales, el tema que está todavía pendiente de desarrollo. Jimmy Morales no da marcha atrás, pero Velázquez reúne más apoyo, al menos en términos de la sociedad civil. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Alberto Arene, economista, pero bueno, digamos, no un politólogo quizás como tal, pero tiene mucho conocimiento sobre la actividad política, social en este país, y entonces yo diría que es más que un economista. Alberto, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias, William, gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted tiene ahí las sucursales en el occidente del país, en la zona central, paracentral y el oriente de El Salvador. Bien, dicho esto, Alberto, no sé si es posible, podríamos hablar un poco sobre este tema de tregua. Obviamente este es un tema de última hora, ¿no? Digo por la magnitud, la trascendencia, tiene que ver con la situación de violencia en este país. Ahora se está hablando que es prácticamente, ¿no?, una de las principales derrotas más importantes que estaría sufriendo la Fiscalía General, en tanto no logró sustentar bien este caso y, bueno, no sabemos porque todavía no se conoce con todo el desarrollo de la sentencia. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay al menos dos temas. Primero, si la Fiscalía pudo sustentar la prueba de manera sólida, y si estamos hablando de un juez, ¿hubo un jurado en esto o fue una decisión del juez? Un tribunal, el tribunal de sentencia. Ya, sí tiene la independencia y el profesionalismo necesario. Si no, las evidencias no fueran contundentes, entiendo que el señalamiento es que se prestaron a ilícitos. Si la introducción de ilícitos forma parte de una política de Estado, formó parte de una política de Estado, me imagino que esto restaría, dijéramos, solidez probablemente al caso. Sí. Aunque está el tema de los ilícitos y de qué tanto la responsabilidad y la iniciativa vino de ellos, o fueron más bien procesos, iniciativas que vinieron de más arriba a nivel de la política de Estado. No tengo detalles del caso, pero habrá que examinar al menos estos dos criterios. Sí, bueno, un poco lo que leíamos, digamos, de lo que mostraba el EPG judicial en el seguimiento que se ha dado, el juzgado especializado de sentencia, que fue el que absolvió a todos estos imputados de esos delitos que se le atribuían, pero dice el tribunal, el juez, que pidió a la Fiscalía que investigue la línea de mando, o sea que prácticamente le está corrigiendo también la plana a la Fiscalía para que pueda precisar quizás. Bueno, y la línea de mando tiene que ver precisamente con el tema si fue política del gobierno anterior o no, ¿verdad? Y claro, eso va desde la presidencia de la República, el ministro de Seguridad de entonces, para abajo. Pues bien, creo que comenzamos a hablar de los otros temas, un poco lo que habíamos platicado antes de la entrevista, Alberto, y tiene que ver con lo que está sucediendo en Guatemala. Me interesa que iniciemos con lo que está pasando en este momento. No sé si es posible hacer una perspectiva general. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que está ocurriendo con Guatemala? Para que entremos quizás algunos detalles ya de qué puede estar pasando en este momento, porque evidentemente lo que ha habido es, digamos, la semana pasada, ya para viernes es cuando se abre prácticamente un proceso en contra del presidente Jimmy Morales. Se hace la solicitud para que se abra un proceso en contra de él, pero él antes había estado en Naciones Unidas también, había hecho algunas gestiones. Finalmente lo que ocurre es que él declara non grato a Iván Velázquez, ¿no?, al secretario o al responsable de la CICIG de Guatemala, y bueno, ya tenemos lo que hasta hoy. Pero un poco primero, acordémonos de que Guatemala ha sido el país posiblemente con los mayores niveles de corrupción, de narcotráfico, de impunidad de Centroamérica. O sea, nosotros somos alumnos, ¿no? Digo, nosotros en El Salvador, o sea, todo lo peor en términos de institucionalidad, tráfico de influencia, corrupción, eso estaba en Guatemala. Algo sucedió, ¿verdad?,
como resultado de la CICIG precisamente, y de las investigaciones, y de la llegada de la fiscal Aldana, donde se comprobaron se puso la evidencia respecto a las pruebas de la corrupción del presidente anterior y la vicepresidenta. Y a partir de ahí la sociedad civil se enfureció, se activó, estuvo en las calles, y la combinación de estas evidencias hechas públicas, más la gente en la calle, más presiones internacionales, condujeron finalmente a la captura de la vicepresidenta y luego la renuncia del presidente y su posterior captura. Es en este vacío de poder, con estas expectativas, donde se dio la recta final de la elección presidencial, donde el candidato que lideraba las encuestas era precisamente otra persona, no me acuerdo en este momento su nombre, sí, pero era precisamente la persona, y resultó que este señor, que era un cómico, ¿verdad?, que era conocido por hacer reír, la gente le dio el voto, pareciera que era más bien un voto de castigo al establecimiento político corrupto, e identificaron al otro candidato, que de hecho se decía tenía muchas conexiones con fuerzas oscuras. La gente y los medios y la opinión pública lo identificó con el pasado y a este con el cambio. Una mezcla de rechazo y de apoyo, y logró la presidencia de pura chiripa, como dijeron. Ahora, un candidato, una persona que no había sido político, payaso de profesión, porque payaso, no era, digamos, un chiste, ¿no? Cuando se decía, han elegido un payaso, efectivamente, él se dedicó a eso, ¿no? A hacer reír, o sea, y no es peyorativo ni despectivo el título, o sea. Pero claro, una persona sin la formación, sin la experiencia para gobernar un país, y tampoco con una tradición, dijéramos, democrática y de probidad que se le conociera, ¿verdad? O sea, había un vacío respecto a su pasado. Después se dijo que efectivamente tenía vínculos con algunos sectores militares muy poderosos, ¿verdad? Ahora, hasta ese momento, Alberto, no se conocía, por ejemplo, de que lo que ha desencadenado la crisis inmediata era del hecho de que Jimmy Morales, siendo secretario general del partido, hasta ese momento nunca se dijo de que él, como secretario general del partido, ocultó o no reveló información sobre financiamiento de su partido político. O sea, no sabíamos de eso, ¿no? Sí, pero sí se sabía de la acusación y juicio contra su hijo y contra su hermano, que entiendo han sido juzgados y no sé si están presos los dos, hijo y hermano. Entiendo que están detenidos, bueno, entonces, o mínimamente están procesados. La hipótesis es que un hermano y un hijo no se van a meter en cosas que implican influencia y poder, si no tendría el respaldo del presidente de la República, en este caso. Es una hipótesis. Pero bueno, el hecho de que sean ellos, habría que ver hasta dónde esa investigación lo involucra a él. Pero como tú dices, no había nada abiertamente en contra. Diferente es ahora que, siendo secretario general, se le demuestra, bueno, más bien hay evidencia de que recibió dinero que no reportó, ¿verdad? Y entiendo que esa es la acusación. Creo que es la CICIG que le pasa la información a la fiscal, y la fiscal entonces lanza el señalamiento. No sé si ya es una iniciativa de una investigación concreta. Eso se filtra, y ahí entonces una sociedad que tenía expectativas en que este presidente iba a dar el ancho, que ya no iban a haber tramas fases, que no iba a haber violación a la ley, que no iba a haber corrupción, comienza entonces la gente también ya a manifestarse. Creo que este señor, posiblemente muy provinciano, no entiende los temas de la política, del poder, de la nueva configuración internacional, de qué significa la CICIG desde el punto de vista de los
poderes internacionales que la respaldan. Él creyó que bastaba ir donde el secretario general para expresarle su, dijéramos, su malestar respecto a la actitud. No sé si ahí en privado le dijo al secretario general que estaba descontento y que además estaba pensando cambiarlo, pero la respuesta del secretario general fue un contundente respaldo al señor Velázquez. Ahora, perdón, lo que derrama, digamos, la gota que derrama el vaso en el caso de Morales es porque venían un poco, habían algunas diferencias por lo visto entre el gobierno y la CICIG, que la presidencia también había tenido algunas diferencias, pero no desavenencias tan marcadas. Uno resume entonces que lo que ocurrió allí, lo que derramó el vaso justamente fue el hecho de que entonces se le estaba investigando a él y que ya él se sentía en la cuerda floja. Claro. O sea, entonces ya ahí es donde comienza una reacción es que es por eso, porque la CICIG, entiendo, hace la investigación, comparte la información con la fiscal y la fiscal inicia ya un proceso judicial. Entonces, ¿qué pasa? Se va donde el secretario general el viernes pasado. El secretario general respalda a Velázquez y después de eso, este tipo, el presidente, decide declararlo non grato. Puede ser que esté muy enojado con él, pero no entender que en las condiciones de Guatemala, tanto de la opinión pública, de la sociedad civil, como de los poderes internacionales, esto sería hacerse el harakiri. O sea, no entendió. Es el provincianismo, la falta de análisis, ¿verdad? Elemental. No había terminado el fin de semana cuando ya esto ya se le estaba revirtiendo. O sea, esto lo anunció, entiendo yo, el sábado. Prácticamente fue sábado, sí. Y ya para el domingo esto estaba revertido, hasta ya había una presentación de un amparo que dejó ya no sé si el domingo mismo. El mismo domingo, sí. El mismo domingo, sin efecto. Exacto. Toda la comunidad internacional se tiró en contra, toda la opinión pública nacional. Es más, cuando el presidente iba a ver al secretario general el viernes, entiendo que el dueño y editor del periódico, Chepe Zamora, es un periodista muy valiente, creo que compartió la información de que el presidente estaba considerando sacar a Iván Velázquez. O sea que ya cuando llegó el secretario general, Naciones Unidas, imaginé la oficina de asuntos políticos del secretario general, está informado. Claro, ya tenían la información anticipadamente. Y los estaba esperando en la bajadita, como dicen en Venezuela. Sí. Entonces, yo creo que ahora la presidencia ¿cómo se llama el presidente? Jimmy Morales. Jimmy Morales está lista, está desgastado en el plano nacional e internacional. No sé cómo pueden recuperar, cómo va a poder recuperar. Primero vamos a ver qué dice la investigación que se va a profundizar, donde va a haber evidencia. Y la gente ya está en la calle, hoy acaba de haber una manifestación de los indígenas, pero todos los medios, la prensa, sectores civiles, sectores empresariales, toda la comunidad internacional democrática en contra. Yo no veo cómo va a salir de esta. O sea, cómo sobrevive un gobierno teniendo prácticamente todo en contra, ¿no? Porque la sociedad civil, que en un momento determinado parecía que se había, no adormecido, pero se miraba más reposada, mucho más tranquila, de repente se reactiva y vemos entonces las plazas llenas nuevamente. Así es, entonces precisamente porque algo sucedió en Guatemala que la gente dijo, ya basta, hasta aquí. Y contrariamente a lo que habíamos visto en la historia guatemalteca, vemos esa sociedad civil encima de la coyuntura, jugándosela, valiente. Tanto que mucha gente en El Salvador comentaba que ojalá que los guatemaltecos nos están dando lecciones a nosotros, ¿verdad? Se ha comentado. Un poco cómo se contagia ciertas acciones, sobre todo en la sociedad civil, ¿no, Alberto? Así es, a eso me refiero. Que es lo que no tenemos en este país, claro. Más allá del Twitter y el Facebook, parece que hasta ahí nos hemos quedado. Correcto. Ayer se tomaron la calle y eso tuvo efecto. Entonces la combinación de la gente en la calle,
de la matriz de opinión pública tan negativa, más de los factores internacionales, condujeron a la salida del anterior vicepresidente y presidente, y se profundió el juicio. Y ahora pareciera que se estaría configurando, yo no estoy diciendo ni mucho menos que hay comparación entre la corrupción del anterior presidente y la de este. Además, no ha sido vencido en juicio, apenas comienzan a salir. Sí. Y estamos hablando de cantidades pequeñas en relación a lo que se le descubrió. Pero la gente pareciera que ya está cansada y que ya no tiene tolerancia por estas cosas. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial, Alberto. Cuando regresemos, algunas opiniones y algunas preguntas que tengo, inquietudes, me gustaría que las desarrollaras. Es si lo que estamos hablando en Guatemala, justamente en estas circunstancias, es una lucha entre corruptos y honestos, corrupción y honestidad. Se está señalando que la CICIG, por ejemplo, se ha extralimitado también en sus facultades, incluso estaría violentando la constitución de ese país, pero hay algunas otras inquietudes. Si puede esta crisis, por ejemplo, unificar a los partidos políticos pero en contra de la CICIG, o los partidos políticos también son parte ya un poco se han replanteado el posicionamiento en este caso. ¿Hasta dónde entonces va a depender nuevamente la situación de una posible solución de lo que la sociedad civil presione o no presione con más intensidad en ese país? ¿Cómo soporta un gobierno? Efectivamente, lo que decía hace unos minutos, ¿cómo soporta un gobierno con una situación de vacío, de capacidad de poder que puede tener para poder conducir un país como ese? Bueno, vamos a dejar planteadas esas inquietudes, las desarrollamos cuando regresemos. Vamos a tener habilitados 2 números de teléfono. Si ustedes desean, pueden participar 2263-0023, 2264-9179. Recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Mari Portillo, pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan los brazos, muevan los brazos, muevan los brazos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado, y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Siga con nosotros, Alberto Arena, economista, está con nosotros acá en nuestros estudios en San Salvador haciendo un análisis sobre lo que está ocurriendo en este momento en Guatemala. Ya hablaremos también sobre los temas principales en nuestro país. Interesante conocer un poco el papel de Benito Andión de Naciones Unidas en nuestro país, qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede pasar a futuro, pero también nos interesa hablar de otros temas, la relación de este gobierno con Venezuela, el apoyo a Nicolás Maduro, las advertencias que ha hecho el gobierno norteamericano sobre el tema del buen trato, digamos, que puede haber entre gobiernos y las afinidades que deberían de existir, sobre todo considerando de que El Salvador es el principal socio comercial, su principal socio comercial es Estados Unidos. Además, hay casi 3 millones de habitantes en Estados Unidos. Pues bueno, esos son los temas. Mientras tanto, agotamos el tema de Guatemala, Alberto, y te dejaba planteado una serie de inquietudes, ¿no? ¿Cómo puede soportar un gobierno un vacío de poder, siendo que hasta ministros le han renunciado a Jimmy Morales, además de todo el movimiento de la sociedad civil? ¿De qué estamos hablando entonces en Guatemala? De tumbo en tumbo, pero no, yo creo que el poder del presidente se está erosionando mientras hablamos de manera exponencial, y no sé cómo se va a recuperar de esta, ¿verdad? No creo que frente a la CICIG, con las evidencias más la Fiscalía, más el respaldo internacional, vamos a ver hasta dónde, qué partidos lo van a acompañar. Pero me parece que difícilmente va a lograr mayorías
sobre todo en la medida si se demuestran las evidencias. Pero además, el hecho de haber declarado non grato a Velázquez es una acción, a mi juicio, muy errada, que mucha gente no se va a querer asociar con él, ¿verdad? Sobre todo de otros partidos que no estén vinculados a los de él. Así que vamos a ver cómo, yo creo que se va a profundizar la investigación de la Fiscalía, se va a profundizar las presiones internacionales, posiblemente la actividad de calle, los llamados a que renuncie, y en esa medida creo yo que se va a ir desgastando más. Sin embargo, llegó una información esta tarde que habría que corroborar, que no puedo decir si es cierta. A mí me la mandaron por WhatsApp, o sea, que, diciendo de que Naciones Unidas estaría considerando la salida de Iván Velázquez. No sé si es porque él quiere irse o porque Naciones Unidas y él están considerando que esto ha tenido un desgaste, que lo importante es que la CICIG continúe, y que en ese sentido estarían considerando cambiarlo por un exfiscal neoyorquino. Esa es la información que salió, pero no está confirmada, o sea que no queremos que piensen los televidentes que lo que estoy diciendo es cierto. Ahora, Alberto, pero en todo caso, el tema de suspensión, de cierre de la CICIG no se ha planteado como tal. O en el fondo, digamos, la figura del momento que se declara non grato a Iván Velázquez, entonces eso uno hace suponer que acá lo que se viene es la desarticulación de la CICIG. Sí, lo que pasa es que la CICIG está muy vinculado a quien la preside, y en este caso es la figura de Iván Velázquez, que ha sido una persona que conoce el país, que ha establecido todos los mecanismos de investigación, que se las ha jugado. Yo creo que si él tiene que salir, esto se podría ver como un triunfo de Jimmy Morales. Si ocurriera que ese logró escenario, su cometido, si Naciones Unidas viene en estos momentos y lo saca. Otra cosa es que, o sea que me parecería lamentable realmente. Vamos a ver qué pasa. El hecho de que salga, supuestamente hay un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco sobre la continuación. O sea que en principio el que él saliera se supondría que podrían nombrar a otra persona, pero ya no sería lo mismo, creo yo, al menos al principio. Ahora bien, preguntaba un poco sobre el tema hay una gran distancia en cómo actúa la sociedad civil guatemalteca y la sociedad civil en El Salvador, sin duda alguna, ¿no? Estamos pegados, pero no necesariamente hay cosas que nos parece que no se contagian, ¿no? Y este es un hecho de que no ha habido un contagio que sería de alguna forma quizás positivo si en este país tuviéramos un nivel de participación más activo de la sociedad civil que trascendiera de redes sociales. Un poco, ¿qué es lo que hace esas diferencias? ¿Es un tema cultural o de qué se trata si somos tan parecidos en Centroamérica? Bueno, cada pueblo y cada sistema político es diferente, y nosotros tenemos nuestras características propias, posiblemente después de una guerra tan cruenta como la que vivimos, donde hubo 80,000 muertos, miles de discapacitados, 500,000 desplazados y más de 1 millón que se fue, bueno, el éxodo de los salvadoreños al exterior. Yo creo que esto dejó traumas muy grandes y la gente no quiere estar, pareciera que todavía no ha retomado lo de la lucha de calle y de expresarse, etcétera. Vemos que una cosa es expresarse en los medios, con los jóvenes, en los twitters y en demás, pero todavía yo creo que todavía no está el ánimo para tener un involucramiento mayor, o probablemente la crisis todavía no ha llegado a los extremos para que la gente vea que esta situación le afecta directamente y que puede empeorarse aún más, ¿verdad? Así que, bueno, no estoy pretendiendo yo tener ni mucho menos la respuesta, pero creo yo que los efectos de la guerra posiblemente todavía
se hacen sentir en el corazón y en la conciencia colectiva, sí, ¿no? Ahora bien, la polarización que está viviendo Guatemala, si le podemos llamar en esos términos, tiene que ver ahí, corruptos, honestos, deshonestos, ¿de eso es lo que estamos hablando en Guatemala? ¿Se puede extrapolar tanto así? Sí, yo creo que ellos se dieron cuenta de que el narcotráfico había penetrado las estructuras de poder, que la impunidad, que la corrupción, y que el futuro de su país es lo que está en juego. Y efectivamente se trató de, entre sociedad política corrupta y sociedad civil, entre gente deshonesta y honesto, no fue un tema de político, ¿verdad? Como de izquierdas, de derechas, sí, de ideologías, de tesis, etcétera, como se planteó el conflicto, ni tampoco ahora. Claro, hay algunos que van a decir que esto es parte de una conjura internacional, ¿verdad? Y que es los guatemaltecos que tienen que decidir las cosas. Bueno, porque claro, se regan las vestiduras con el tema dijéramos, de que pueda haber influencias internacionales. Si un país se lo está llevando el narcotráfico y la corrupción, porque el narcotráfico es transnacional, sí, no es nacional, el tema es cómo vas a enfrentarlo, ¿no? ¿Cómo vas a enfrentarlo y cuáles son las alianzas nacionales e internacionales para enfrentarlo? Perfecto. De las sociedades democráticas. De acuerdo. Tenemos una llamada, hay alguien con nosotros en la línea. Buenas tardes, la recomendación de siempre, bájele volumen al televisor para que le escuchemos de manera fluida acá en nuestros estudios. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Buenas tardes, estamos al aire, ¿de dónde nos llama? De aquí de Chapeltique. Chapeltique, díganos. Sí, lo que no me gusta de la Morena es que los dos tienen un mal que tiene problemas, pues. Se ve que los aldeanos por otro lado, y que no apoyan la gente pobre, y la Morena que sale diciendo ahí que en una campaña chuca que sale diciendo ahí publicidad que tiene, que ellos apoyan a la calle, y que es el futuro de nuestro país, va. Sí. La gente a un lado. Bueno, lamentablemente tenemos un problema con la comunicación de la llamada del televidente. Un poco le entendimos que tiene que ver un poco la preocupación de él sobre la polarización que está viviendo el país arena frente, pero no logramos captar en esencia. El tema de Guatemala. Exactamente, quizás lo podemos ver un poquito más adelante, Alberto, y escuchar tu opinión, porque sí quiero que veamos ya los temas más domésticos más adelante. No sé si tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Bueno, terminemos de analizar entonces el tema de Guatemala, Alberto. Entonces, en términos de región, ¿cómo se puede estar viendo todo esto? De lo que está pasando en Guatemala. Yo creo porque vaya, El Salvador, aquí no cuajó la posibilidad, ni siquiera la sola idea de una comisión, mucho menos de algo parecido a la CICIG, no cuajó. En Honduras sí hemos visto que se ha instalado una comisión más supervisada por la Organización de Estados Americanos, quizás menos del equivalente de una CICIG, pero va por lo menos en esa línea. Acá ni siquiera eso hemos tenido. Bueno, pero el fiscal ya está hablando de la posibilidad de un organismo que pudiera ser auxiliar a la Fiscalía, que lo apoye en la investigación del delito con cooperación internacional. ¿Las condiciones están dadas para que pueda ocurrir eso? Digo, porque casi siempre cuando se analiza ese tema, decirse, bueno, ¿qué está pasando en El Salvador? El nivel de la aplicación de la justicia, el apoyo de la coordinación entre instituciones, el apoyo financiero mismo que debería tener la Fiscalía General. Aquí cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, yo soy de la opinión que frente a los niveles de homicidios, de delito, de tráfico de influencia que existen, acuérdate que lideramos, somos de los primeros países líderes del homicidio en el mundo, la Fiscalía no da abasto y se necesitan más recursos y cooperación nacional e internacional. En ese sentido, si el principal enemigo o adversario que tenemos es precisamente la penetración del narcotráfico y del crimen en estructuras del Estado, me parece esto gravísimo. Entonces toda la cooperación internacional, sobre todo de países democráticos, a mi juicio es bienvenida. Claro, el tema es, vamos a ver que si esto es constitucional, si es o no, cuáles son los procedimientos. Pero a un enemigo tan poderoso
no se le enfrenta con juritas o con florcitas, ¿verdad? Esa es la realidad. Y aquí hay un tema de, este es un país, vamos a ver, la comunidad internacional vio ya al Triángulo Norte de Centroamérica. Y se da, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. Claro. Y en todos los análisis se dan cuenta de que son estados fallidos o que van hacia ser estados fallidos, con altos niveles de corrupción, con influencia y penetración del narcotráfico, y que entonces, y que además no tienen una estrategia de inversión y crecimiento económico para ofrecerse oportunidades a su gente. Ante eso, eso lleva a que son sociedades expulsoras de gente, incluyendo de niños hacia el norte. Entonces ya el problema nuestro, como que estamos perfectamente diseñados para expulsar a nuestra gente, porque aquí no hay oportunidades, entonces la gente hoy huye del crimen, de los homicidios, de los robos y además de la falta de oportunidades. Claro. Entonces, ante eso ya se volvió un problema migratorio y un problema de la seguridad interna de los Estados Unidos. Ya no es un problema doméstico, ya trascendió. Ante eso, la comunidad internacional, los Estados Unidos por un lado, pero organismos de Naciones Unidas intervienen. Vienen planes para ver si, por un lado, se apoya al Ministerio Público, ¿verdad?, a las unidades de investigación, a las... y por otro lado, si hay planes para impulsar el desarrollo económico, para que haya más inversión, más crecimiento, más empleo, más oportunidades, como una estrategia. Y esta pasa a ser la política norteamericana, nos guste o no nos guste, esa es otra cosa. Sí. Y mientras tanto, Alberto, lo que nos cae es, bueno, un poco esta investigación de la prensa gráfica que retoma varios hilos que se quedaron sueltos. Por ejemplo, ahora hay que recordar un poco lo que dijo Marco Rubio en su momento, el congresista norteamericano, republicano, cuando advirtió de la relación de José Luis Merino con el tema venezolano y algún dinero proveniente de dudosa reputación, que podía ser lavado de dinero. Pero bueno, ahora lo que se tiene es esta investigación, lo que dice el informe especial de la prensa gráfica, que hay una investigación de 3 agencias que Estados Unidos detectó una maraña de empresas y presta nombres del viceministro y dirigente del FMLN, José Luis Merino. Incluso cuando él fue nombrado como viceministro se dijo que había sido un poco la forma de generarle una sombría, un paraguas de inmunidad. ¿Cómo asiente en medio de todo lo que está pasando este tipo de...? No quiero, dijéramos, ni mucho menos sacar conclusiones a partir de esta información. Primero, entiendo que va a ser una serie, vamos a ver qué dice. Sí. Y otra cosa es cuál es la consistencia de información y además de prueba, si es que va a haber una iniciativa de investigación de la Fiscalía o sobre este tema. O sea, que no quisiera pronunciarme, sí, porque creo que, pero sí creo que el tema, este tema, está siendo monitoreado el Triángulo Norte de Centroamérica sobre estos temas de corrupción, de tráfico de influencias, de vínculos con la narcoactividad. Es decir, el que crea que estamos ante la misma situación de hace algunos años, ya vimos que no. O sea, y hay poderes superiores, ¿sí? Es decir, este es un tema que se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos, y ya dicen, bueno, o estos países cambian y avanzan en la democracia y en la institucionalidad, o nosotros no tenemos por qué estarles aprobando, ¿verdad?, cooperación, etc. Aquí, encima de esto se suma el tema de Venezuela. Hasta ahora, si quieres que hablemos de esto, hasta ahora el gobierno salvadoreño, en los últimos, yo diría, 8 años, y particularmente en los últimos 3, donde sí podemos hablar de un gobierno alineado al chavismo en Venezuela, alineado, mientras que el gobierno del señor Funes era un gobierno con una política donde él mismo lo dijo, su referente era Lula y Obama. Sí, ¿no? Claro. Pero en este caso sí vemos un alineamiento. Hasta demasiado tiempo siento yo que logró el gobierno, tal vez por las habilidades diplomáticas del canciller, conciliar el apoyo
al chavismo en Venezuela y la relación con los Estados Unidos. Que no es fácil mantener una política de doble carril en esos No casos, es fácil. más a ese nivel, ¿no? Algunos lo dijimos hace mucho tiempo, pero si antes no se tenía claro eso, ahora es clarísimo. A mi juicio ya hubo varias evidencias de esto, varios mensajes. El canciller acaba de estar en Estados Unidos, no nos ha contado cómo le fue, pero si se reunió... No vimos que se reuniera con funcionarios de alto nivel, de alto perfil. No vi, por lo menos que yo recuerde, la información que conocimos acá, no se reunió con ningún congresista o senador, por lo menos de los reconocidos y que tienen mucho conocimiento sobre América Latina. Me imagino que se habrá reunido con alguien del Departamento de Estado, y ya se han de ver encargado de decirle. Y lo peligroso también es que lo que puede estar en juego es el TPS, ¿verdad? En el sentido de que estas son instrumentos de la política que se usan en la medida que tengan buena relación con ellos. El hecho de que les ayudaron a mandar tropas, no es que las tropas salvadoreñas hicieron una gran diferencia en Irak, pero fue un gesto que fue bien leído, símbolo, la imagen. Pero si después de que este gobierno en particular, no Obama, sobre todo este gobierno ya definió una línea, la situación en Venezuela se deterioró, la crisis humanitaria, la inflación es del 1000%, no hay medicina, no hay reducción de la salud, presupuesto en salud, en educación, ves los actos de violencia, ves presos políticos, ves un gobierno que ha quedado al margen de la ley, porque esa esa asamblea constituyente, desde el procedimiento como lo eligieron hasta el proceso mismo, es totalmente ilegal, eso no es democrático. Sí. Entonces ante eso, vemos que la comunidad internacional quiere una solución, y se comienza a fijar en quienes tienen una posición más alineada a Venezuela. Y El Salvador ha tenido una posición activa, no activa, solo ha sido pasiva. No es nada de neutral, ¿verdad? No es nada de neutral, está totalmente identificada al eje del ALBA, que ahora son menos, y bajo ese contexto, los Estados Unidos y el Congreso, etcétera, toma nota. Entonces yo creo que los espacios se le están cerrando al gobierno salvadoreño en su interlocución con el gobierno norteamericano. Yo no estoy diciendo que el canciller quiere esto. El canciller se ha ido adaptando, ¿verdad?, a las posiciones del partido, entre otras cosas, porque si no tiene que salir de canciller. Claro, y tendría que salir también de la contienda de ser precandidato. En la medida que avance en esto, pues puede tener más réditos políticos, más apoyos al interior de su partido, aunque yo creo que los costos son muy grandes. Bastante alto quizás. Bueno, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa comercial, la última. Cuando regresemos hablemos de los temas estrictamente ya de país, de cómo se ve la situación de polarización, Alberto, y de la visita el trabajo que ha estado haciendo de alguna manera poco público, poco mediático, Benito Andión, pero que ha sido un poco para ver qué viabilidad puede tener este país. ¿Qué ha pasado con esa iniciativa? Vamos a una pausa, regresamos con más de Conexiones. Volvemos. Alberto, nos quedan algunos minutos, para ser preciso, más o menos 14 minutos. Y de eso quiero que hablemos un poco de la situación del país, pero sobre todo entonces de la gestión de Benito Andión. Esta semana entonces nos hemos desayunado con esta noticia de que algunos dicen que fracasó la gestión de él en este país, otros dicen de que, puede ser quizás solo un compás de espera. ¿Qué es lo que habrá pasado con Benito Andión? Porque Naciones Unidas le encomendó un esfuerzo que tampoco era tan fácil, ¿no? Este país está muy polarizado. Manuel Alcántara, politólogo de la Universidad de Salamanca, etcétera, presidente de Flaxo en España, lo decía el día de ayer en una actividad en FUSADE, ¿no? O sea, el país está polarizado. Entonces,
¿Qué pasó finalmente con Benito Andiot? ¿Qué habrá ocurrido? Yo le dediqué 4 columnas de mi columna semanal en la prensa gráfica el día jueves al tema del mediador, o más bien del facilitador, del enviado especial de Naciones Unidas para acuerdos de segunda generación. Esto fue solicitado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, con una anuencia, apoyo de los partidos políticos todos. Básicamente, la conclusión a la que se llegó, tanto a nivel, dijéramos, político nacional como a nivel internacional, es que el país no podía salir de la situación tan compleja que tenemos, tanto en términos de seguridad como en términos fiscales, económicos, etcétera, si no habían nuevos acuerdos políticos entre los partidos y acuerdos que vayan más allá de los partidos. Para eso se consensuó la llegada de que el secretario general de Naciones Unidas facilitar este proceso a través de un enviado especial. Fue así como llegó el diplomático mexicano Benito Andión, que había estado acá en aquellos años anteriores, unos años anteriores de los acuerdos de paz y posteriores, jugando un papel positivo, y recibió el apoyo también, el beneplácito, no solamente de gobierno, pero también de Arena y de todos los partidos. Cuando el secretario general toma la decisión de enviar al señor Andión, esto se anuncia para el 16 de enero, que fueron para el 25 aniversario de los acuerdos de paz. Claro. Entonces, bueno, mucha gente dijo, esto está cuesta arriba, una sociedad polarizada, pero además, en muy poco tiempo, el país va a entrar en una coyuntura electoral. Además, se necesita, coincide además la crisis fiscal que se está agudizando. Arena desearía que el FMLN pague el máximo costo político en su gobierno, y no va a estar dispuesto, decíamos algunos, a irle a su encuentro para compartir, dijéramos, las responsabilidades de cómo lidiar con esta crisis. Y del otro lado el FMLN tampoco parece tan con brazos abiertos. Sí, pero en este caso, debo decirlo, el FMLN expresó más disposición, porque bueno, así lo expresó. Había más señales del FMLN. Señales del FMLN, también con sus propios cálculos probablemente, decir, mire, claro, así la crisis la afrontamos como país, no solamente como gobierno. Y los platos rotos los pagamos todos. Y los platos rotos no solo los pago yo, sino que todo es un problema de país, de nación. Claro. Digo, y entonces ahí nos vamos, ¿verdad? Y además vamos a lograr apoyos posiblemente de Arena para lograr mayores recursos sobre el tema fiscal, mayor flexibilidad para el ajuste. O sea que, bueno, esta es la realidad de los cálculos de ambos lados. Pero al final pareciera que llegaron a la conclusión de que no era posible, que no era viable estos acuerdos, al menos en esta etapa, que además coinciden ya con toda la campaña electoral, con precandidatos, etcétera. Sin embargo, esta situación la veíamos difícil, habían signos de que no avanzaba, pero no se sabía nada. En el programa Focos que yo dirijo, además de que conduzco el primer segmento de entrevista que se llama Zoom, estos son los domingos a las 7:30 de la noche en el canal 33, 7 en cable. Invité a Rubén Zamora, que había estado 7 años y medio fuera de embajador en la India, exacto, luego en Washington, luego en Nueva York, y que, bueno, yo estaba seguro que estaba muy informado de este tema. Entonces, cuando estábamos discutiendo la crisis del país y la importancia de la reforma del sistema político y del sistema de partidos, le digo, bueno, eso es precisamente lo que, entre otras cosas, lo que se lograría con unos acuerdos facilitados por Benito Andión. ¿Qué sabes tú de su gestión, de los avances? Pues me dijo, bueno, la gestión del señor Andión concluyó,
pues porque no es posible por de pronto acuerdos. ¿Qué estás diciendo? O sea, esto el país no lo sabe, le dije yo. Sí, porque Benito Andión estuvo viniendo al país, ¿no? Y habitualmente sus visitas fueron bastante discretas, Sí. Yo decía al principio, tampoco fue una cuestión mediática de medios, ni conferencias de prensa, ni mucho menos. De alta diplomacia. Pero sí estuvo ¿verdad? viniendo en varias oportunidades. Así es, y entonces, bueno, pero... De repente se ausenta y no pasa... Entonces, yo había estado fuera del país 2 semanas, me entró la duda si en mi ausencia había salido algo sobre lo de Andión, pero yo lo hubiera sabido en algún momento, aunque fuera tarde. Sí. Pero entonces dije, pero mira, esto el país no lo sabe, le dije. Entonces Rubén, que es una persona calificada, porque a él le tocó estar en estas conversaciones, está actualizado sobre este tema, bueno, lo confirmó, pero dijo, bueno, pero hay un mecanismo, hoy va a una fase técnica de un mecanismo técnico con la sociedad civil, etcétera. Mira, le dije, en mi opinión, de cara a cómo se definió el rol de Benito Andión, del enviado especial del secretario general, este proceso fracasó. A lo que él me respondió, no, porque Naciones Unidas sigue en El Salvador. Sí, pero es cambiar como escenario o cambiar los protagonistas a los jugadores de la cancha, porque Correcto. Inicialmente era jugar con los partidos principales, o si no con todos, pero con los principales, ¿no? Así es, entonces él dice... Y ahora entonces es con la sociedad civil. Correcto, él dice, fracasó porque hay un partido que se negó a entrar en este proceso de acuerdos. No quisieron revelar. Entonces yo le pregunté, ¿quién? ¿Qué partido? Y dijo que no quería decirlo. Entonces, ante esto, cuando yo le dije, esto es un fracaso, él me dice, no. Entonces yo le dije, bueno, tú has estado bastantes años en la diplomacia y es posible que tus habilidades diplomáticas te hayan llevado a no caracterizar esto como un fracaso, pero hasta donde yo logro ver. Sí. Bueno, esto se retomó en una nota redactada con focos a partir del acuerdo que tenemos en la prensa gráfica, que sacó El Mundo, la prensa gráfica ayer. El Mundo también lo retomó, ¿no? Y El Mundo lo retomó, sobre todo en la web, y ahora El Mundo ya le dedica es lo que tenemos acá. Una página entera. Sí. Esa es un poco la cronología. Ahora, como el tiempo nos está avanzando y nos quedan 6 minutos, Alberto, ahora, ¿qué hay en perspectiva entonces para este país? Porque tenemos elecciones 2018, 2019, es decir, los próximos 2 años prácticamente este país está fuera de base en la posibilidad de un escenario o de una gestión como la de Benito Andión. Ahora involucrar a la sociedad civil, sí, pero vienen elecciones y siempre esto tiende a distanciar más opiniones, posiciones y obviamente a polarizar el país. Entonces, ¿en qué ruta estamos entrando? ¿En qué camino estamos entrando? Bueno, pareciera que El Salvador con este sistema de partidos que tenemos y con esta polarización, no hay acuerdos posibles, sino cuando ya estamos en la máxima crisis, cuando estamos a punto ya de desbarrancarnos. ¿Pero todavía podemos tocar más fondo? Sí, todavía, claro que sí, todavía esto se puede profundizar todavía más. A mí me tocó vivir en Nicaragua en los 80s, he observado nuestra propia crisis y la crisis de los 80, estuve viviendo en Venezuela. Los países tienen todavía, aunque estén muy mal, posibilidades de seguir bajando más. O sea que todavía tenemos trecho. Sí, porque hay gente que dice, estamos mal, pero ya peor de lo que estamos en este momento no podemos estar. O sea, no es tan cierto. Podemos todavía. Podemos. O sea, no queremos, por supuesto. Sí. Pero como somos subdesarrollados, ¿verdad? Y aquí, no pensamos estratégicamente, porque como no hay una evolución política más avanzada, porque es el estado de subdesarrollo, ese es el subdesarrollo, entonces pareciera que la crisis tiene que profundizarse y que el pueblo salvadoreño pague las consecuencias económicas, sociales, terrible. En homicidios, en vidas humanas, ¿verdad? Para que entonces finalmente un día, ¿verdad?, los actores políticos lleguen a acuerdo. Esto es muy serio. El país no hay manera de enfrentar esta crisis histórica, donde se combinan los liderazgos en el homicidio a nivel internacional, un bajísimo crecimiento y creación de empleos y de empleos decentes, donde se combina una crisis fiscal de proporciones importantes,
además de la vulnerabilidad social y ambiental, Sí. no se puede afrontar esta crisis con un país dividido, pedaceado, canceleado. No, no es posible. Fin de discusión. Nada más. Sí. O sea, si no tenemos claro esto, no tenemos claro nada. Por lo tanto, la sociedad, los periodistas, la sociedad civil, ojalá algunos empresarios grandes y los pequeños y medianos, le pongamos la lupa gruesa a los partidos y a los actores para ver quién está dispuesto a lograr acuerdos y es serio respecto a las crisis y quién Sí. no. El que crea que va a ganar ahora y que van a ganar las próximas elecciones no van a resolver nada. ¿Qué van a resolver? Digo, ¿No ves tú que quien gane, por ejemplo, vámonos a 2019, la elección presidencial, vaya a resolver el tema de violencia que tenemos? no. Porque vaya, ya probamos de todo, ¿no? En el tema de la violencia, Ni el- de mano dura, no ha- súper dura, de todo. Medidas extraordinarias y, bueno, ya vemos la cantidad de policías Además, que están... imagínate que ganara Arena. ¿Qué pasa? Gana Arena. No va a tener los 2/3 de la asamblea. Vamos a ver si con suerte llegaran a mayoría simple. Si para lograr acuerdos van a necesitar en muchas cosas mayorías calificadas, consensos fundamentales para enfrentar el homicidio organizado, para enfrentar la bomba fiscal, para enfrentar una visión de mediano y largo plazo de crecimiento y desarrollo. Esto no se puede hacer solito, pero sigue el maíz a peso en este país. Esa es la realidad. Ahora, la vía entonces de volver, de abordar todo este tema, entonces a través de la sociedad civil, las fundaciones, organizaciones, etcétera, puede ser un Mira, camino... yo creo que está bien que la sociedad civil y los institutos investiguen, le den seguimiento y podamos caracterizar con información, cifras, proyecciones, las dimensiones de esta crisis, ¿verdad? Y qué hacer para enfrentarla, cuáles son algunas soluciones técnicas. Pero en última instancia, las decisiones las tomarán el gobierno y la Asamblea Legislativa. El Salvador necesita grandes transformaciones. Tenemos un tema coyuntural. Necesitamos transformar la economía, transformar el sistema político, ¿verdad? Y eso se dice rápido. Pero estamos hablando de transformaciones de gran profundidad que implican consensos fundamentales. Perfecto. Y con estos liderazgos, ¿verdad?, tan retrasados, me parece que es muy difícil avanzar. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Alberto, por compartir con nosotros. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias a la audiencia. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Edguarcine Blanco Reyes, magistrado de la Sala de lo Constitucional, estará con nosotros en nuestros estudios para poder conversar sobre la situación de nuestro país desde la perspectiva estrictamente jurídica. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.